Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este segundo video de esta nueva serie que iniciamos para hablar sobre el libro de Efesios. Estamos iniciando en el capítulo 1, como corresponde. En el video anterior llegamos del versículo 1 al versículo 12. Terminamos aclarando el por qué ahora en Cristo somos alabanza de su gloria también, o sea, en cántico como en nuestra vida. Y hoy vamos a escudriñar el versículo 13 y el versículo 14 del primer capítulo del libro de Efesios, esta carta que el apóstol Pablo lo inspiró el Espíritu Santo para que nos quedara en el Evangelio y que nosotros entendiéramos nuestra herencia y nuestro compromiso que tenemos en Cristo ya ahora, al haber sido redimidos por nuestro Dios. Ahora, quiero, antes de empezar con el versículo 13, hacer un comentario para algunos hermanos que de alguna manera Dios en su misericordia permita o ustedes participen de estos estudios. Mi dirección, como se han dado cuenta, no solo va en hablar de la sana doctrina de lo que habla esta epístola, sino también va dirigida a la gente que por circunstancias X están inmersos en doctrinas falsas o en religiones que no tienen la verdad, aunque se crean la verdad o ser de la verdad, y aunque usen la Biblia también como un libro de enseñanza, pero por no estar ahí el Espíritu Santo, aunque digan que sí lo esté, ellos no pueden entender la revelación espiritual que existe en la palabra para sus verdaderos hijos, los hijos de Dios, que ustedes han de comprender. Y es por eso que mis enseñanzas o la explicación y la analogía que hacemos de este libro, que ustedes la ven en mí, es porque va dirigida también a este grupo de personas que se expongan por la misericordia de Dios y que Dios les abra el entendimiento a ellos para entender de por qué es importante conocer la verdad sin adulteraciones, para que escapen de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, y sus almas puedan ser cada vez más parecidas a Cristo en santidad, avanzando y avanzando. Es por eso que pueden ver que no solamente va dirigido a la iglesia de Cristo, sino a aquella que también cree también ser de Cristo, pero está en falsas doctrinas. Tratamos de hacer una obra evangelística más extensa, no solo al cuerpo de Cristo, sino los que aún no son parte del cuerpo espiritual de Cristo y creen por sus religiones que sí lo son. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos dos textos están muy enriquecidos con mucho trasfondo espiritual en revelación en toda la Biblia, que vamos a ver solamente algo, una parte, para que nos quede muy claro esto que nos está diciendo Pablo aquí en estos dos versículos, porque son muy importantes para la vida de alguien que cree estar en Cristo o de alguien que sí está realmente en Cristo. Empezando, nos aclara Pablo en el versículo 13, dice que en él, es decir, solamente Dios, solamente cerca de Dios, solamente buscar, vamos, ser rescatados de nuestra manera vana de vivir, vamos, el que seamos conscientes que somos gente con pecados, que somos gente que tenemos muchos problemas morales, que nuestro carácter tiene muchas deficiencias en la moral correcta. Esa es la manera que nosotros entonces vamos a buscar a Dios, a exponernos a la predicación de Dios, a su palabra, porque es como Dios determinó, que lo veremos ahorita, que nosotros recibiéramos fe, esa fe inicial, para que nosotros nos rindiéramos a Él y así entregáramos la vida a Cristo. Entonces aquí lo fundamental es que dice Pablo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, está dando por hecho que el hecho de que se hayan expuesto la verdad, se cumple aquello que Cristo dijo, que si el Padre no trajera a alguno,
Cristo no lo podría salvar. En pocas palabras, el que escucha al Padre es el que va a recibir al Hijo. Y asimismo, el Hijo le va a mostrar al Padre en el corazón a esta persona. Pero el que estar en él implica que es alguien que se expone a una predicación de Jesucristo a través de sus hijos. Es por eso que después dice que habiendo oído esta palabra de la verdad, si alguien te predica la misma Biblia, abriendo textos de la Biblia, pero va con intenciones equivocadas y también va con palabras, dogmas, sacramentos que no son bíblicos, que son adulterados, que son doctrinas adulteradas, no va la verdad ahí implícita, no puede ser un evangelio de la salvación de las almas, entonces van a creer a lo que les enseñan, pero no van a poder creer a Él, escuchar a Él en el Espíritu, y no van a poder ser sellados por el Espíritu Santo. Ese es el riesgo. Entonces, las arras de la herencia de todo hijo de Dios es la presencia del Espíritu Santo para poder adquirir aquella redención, aquella que en aquel día seremos transformados a la misma gloria de Jesucristo, porque Él lo prometió, y poder tomar la herencia en los cielos que Él tiene reservada para sus hijos. Lo único que nos hace estar seguros y confiados que el momento de estamos viviendo aquí abajo y que llegará un día la muerte física, mas nunca la espiritual, nos iremos rápidamente a recibir esa herencia con Él. Lo único que nos da la seguridad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros como esas arras. Es por esto que hablando de en Él, que inicia aquí Pablo en el 13, encontramos que en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice el mismo apóstol que por gracia somos salvos y que es por medio de la fe, y que esto no proviene de nosotros. Vamos, esta fe inicial que tuvimos para nosotros rendirnos a Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador y Señor, es un regalo de Dios, dice aquí mismo que es un don de Dios, pero entonces por eso se comprueba y se corrobora y se reafirma ese verso que Cristo dice que no puede Él salvar a nadie si el Padre no lo llevara a Él. Y para que el Padre lleve a uno, es alguien que de corazón está sufriendo aquí en la tierra, reconoce que por su pecado no puede vivir en paz ni en bendición, y va a buscar a Dios con todo su corazón, y Dios se va a manifestar para acercarlo a Cristo, y que se exponga esta persona a una predicación, para que pueda abrir su corazón a Dios, y entregarse sin reservas a Dios, y ese día suceda el milagro de conversión, el milagro de redención, el milagro de salvación, y entonces Dios, después de limpiar la alma de esta persona con la sangre de Cristo, que es un evento espiritual poderoso, él será libre, sano, y con todo el amor y pasión por Dios, y conocerá a Cristo en espíritu y en verdad, no lo verá, pero sí en el espíritu lo sentirá, y empezará a tener una pasión sobrehumana por Dios, y entonces el Espíritu Santo que Dios pondrá en él será esas arras, será esa primicia, y será ese poder que ya recibe esta persona para testificar de que ha sido convertido, para testificar que ya conoció a Dios en el Espíritu, y no estar sujeto a dogmas, a sacramentos de religiones que han impuesto por siglos, sean cristianas, que hay por todo el mundo de todo tipo, especialmente la mayor, y que te sumergen en sus propios dogmas, en sus propias ideas de lo que es Dios y de lo que ellos creen, de una religiosidad extrema, pero espiritualmente no le conocen, y sus vidas no van subiendo en santidad, en santidad, en santidad, mostrando la justicia de Dios en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de amar al prójimo, y no pueden ellos cambiar sus actitudes, cambiar su carácter, cambiar sus errores morales, porque nada más están llenos de dogmas y de religión, pero no están llenos de la verdad. Ese es el gran problema. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 10 dice Pablo también que si Cristo está verdaderamente en una persona, el cuerpo físico de esa persona queda muerto por causa del pecado. Vamos, en otras palabras, bueno, vamos a terminar el verso. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nos aclara aquí Pablo que el cuerpo humano, en el momento que entramos a Cristo, nos dimos cuenta que el pecado mora en nuestra carne, que el pecado existe en nuestra naturaleza humana, de lo cual, por eso dice en Gálatas 2:20,
ya no vivo yo, sino ahora vivo en la fe en Cristo, que estoy juntamente crucificado con Él en Cristo, que los creyentes se crucifican su carne con Cristo en la cruz. Es un evento de decisión personal, de decisión de voluntad propia, en la cual al nosotros darnos cuenta que nuestra carne mora el pecado, que en nuestra naturaleza humana hay cosas que tienden hacia el mal, que hay deseos que tienden hacia, que nos llevan hacia el pecado y morir después espiritualmente por pecar ante Dios. Entonces, al tener ya esta realidad y vivirlo, porque hemos visto cómo ahora el poder de Dios nos ayuda a librarnos de estos pecados, entonces ese poder del Espíritu Santo que nos ha dado Dios ahora, nos ayuda a vivir dentro de la justicia de Dios, que cada vez cuando leemos y tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, entendemos todos los caminos del ser humano, todas las circunstancias que rodean la vida y la interacción social como familiar, como también con Dios del ser humano, para que vivamos en esa justicia, seamos justos, íntegros, honestos, personas correctas ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero es el Espíritu que nos ayuda a vencer nuestra carne, el pecado, para que nosotros la crucifiquemos todos los días. En otras palabras, y llegamos a la conciencia plena y profunda espiritual de nuestra realidad humana, que entonces estamos muertos por causa del pecado en la carne. Entonces ahora vamos a vivir en el Espíritu Santo para que nuestra carne también le dé gloria a Dios, para que ahora todas las partes de nuestro cuerpo que sirvieron para iniquidad en otro tiempo, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestras manos, cualquier otra parte de nuestro ser, sirvían para hacer pecado, ahora van a ser para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para bendecir a Dios con nuestra manera de vivir, con la manera de usar nuestra lengua, con la manera de usar cualquier parte de nuestro cuerpo, será ahora para gloria y alabanza de nuestro Dios y para testimonio vivo de que estamos muertos ya al pecado en nuestra carne, porque le estamos dando el tiempo, la vida y todo a Dios para que Él controle nuestra vida con su Espíritu. Nos rendimos a Él y nos llenamos de oración todos los días, nos llenamos de su palabra viva que es eficaz y nos ayuda a entender los procesos del Espíritu en nosotros, esta nueva vida en Cristo, y nos rendimos más fácilmente para resistir nuestra carne y dejar que el Espíritu termine la obra de perfección moral en nosotros para vivir conforme a la justicia de Dios. Y eso da testimonio, como dice también en la segunda epístola de Corintios, que somos 3:8, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, que Dios sí nos amó como éramos, pero nunca Él estuvo dispuesto a dejarnos como somos, sino transformarnos y hacernos igual a su Hijo en un proceso de crecimiento espiritual, en un crecimiento de santificación. Muy bien. Entonces, en el versículo 13 de Efesios que estamos leyendo en esta carta, la segunda parte que dice en la primera parte del verso 13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, por eso es tan importante que los creyentes que aseguren estar en Cristo, o que pertenecen a la iglesia verdadera, o que sí conocen a Dios, porque platican con Él, estén ellos conscientes de lo que aquí nos aclara Pablo en esta epístola, que nosotros tuvimos que haber oído la palabra de verdad, no la palabra de la Biblia hablada por cualquiera, no, sino la palabra de la Biblia, que es la palabra de la verdad, hablada por un siervo de Dios o una sierva de Dios, o sea, hablada por el Espíritu Santo, que Dios usa estos ministerios para evangelizar, para hacer el llamado a la gente, para que procedan al arrepentimiento y a la conversión. Es por eso que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, el mismo apóstol Pablo nos dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios ni le conoció mediante esta sabiduría de Él, entonces a Dios le agradó que se salvasen los creyentes, o sea, los que iban a creer en Él, por medio de la locura de la predicación. Y este final del texto abarca mucho más allá que solamente en la conversión. Esto también abarca que durante toda la peregrinación cristiana tenemos que exponernos a la predicación de la palabra viva y eficaz, que cada servicio Dios nos comparte con su Espíritu a través de la boca de un siervo o sierva de Él, que están llenos del Espíritu Santo, y que Dios los usa con poder
y que nuestro espíritu nos da testimonio de cómo Él coloca lo espiritual en nuestro espíritu y nos da testimonio el mismo Espíritu Santo del cómo Él nos está dando enseñanza espiritual para que crezcamos en el entendimiento y conocimiento y para que así nosotros procedamos a obedecer la palabra que Él nos está colocando, para que vivamos en su justicia y para que seamos testigos fieles de la luz de Cristo y de ser verdaderos hijos de Dios. Pero es a través de la locura de la predicación como Dios va a ir edificando más y más profundamente nuestra vida en Cristo, en el conocimiento, entendimiento y crecimiento espiritual. Es como Dios lo ha destinado. Pero también es el llamado a la gente, es a través de la predicación del Evangelio. No es a través de dogmas, de sacramentos, como nosotros nos convertimos a Cristo, sino es exponernos a la predicación de Cristo, así lo dice Él, para que nosotros oyendo esa palabra de verdad por el Espíritu Santo, nos rindamos, reconozcamos que somos pecadores y entonces accedemos a entregar nuestra vida a Cristo, como lo dice Romanos, para que nosotros así iniciemos una nueva vida en Cristo, que suceda el milagro de conversión. En 1 Corintios, por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 17, no me envió Cristo a bautizar, sino que me mandó a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo decía, es tan importante que se entienda que si no se predica el Evangelio, de nada sirve el bautizo. De nada sirve el bautizo porque el bautizar a mí no me mandó Dios, sino a predicar el Evangelio. Porque si la gente no se expone a oír la palabra de verdad, no puede convertirse a Cristo, no puede escuchar a Cristo, y entonces de nada le sirve que lo metan al agua, no va a pasar nada. Entonces, Romanos 10:17, por eso nos dice también Pablo en esta carta, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que estábamos hablando que en Efesios 1:13 nos decía Pablo, que en él también ustedes, habiendo oído la palabra de Dios, en él, entonces, esta fe, que también nos dijo Efesios 2:8, que es un regalo de Dios, es porque nos expusimos a la palabra de Dios en una predicación, porque Él así decidió que en la locura de la predicación fuésemos salvos todos, para que nos expusiéramos y que Dios pondría fe de regalo en nosotros al exponernos a su predicación, y en nosotros al nacer fe regalada por Dios, nos daríamos cuenta porque Él nos daría el entendimiento. Por eso Cristo dijo en el libro de Juan, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos convencería de que estamos en pecado, Él nos convencería de que hay un juicio para los pecadores, dándonos testimonio que Satanás ya fue juzgado y condenado, y nos daría también el Espíritu Santo revelación de que también hay una justicia divina para el que no quiera recibir la salvación a través de Cristo, pero tenemos que exponernos a la predicación, como lo estamos viendo aquí, pero que el Espíritu Santo es el que nos convence, no un hombre, no un predicador incluso, mas sin embargo el Espíritu Santo se manifiesta a través de la voz de los predicadores, de esas palabras. Pero si la gente no es tocada por Dios, no van a creer. Si la gente, por eso los creyentes que están en falsas religiones cristianas y con falsos dogmas de fe, aunque escuchan no entienden, aunque oyen siguen igual, y aunque tienen 50 años yendo a misas o a cultos, nunca cambian. Son las mismas personas de siempre. Si eran nobles, seguirán siendo nobles. Si eran malos, seguirán siendo malos. Si eran buenos, entre comillas, seguirán siendo buenos, entre comillas. Pero la gloria de Jesucristo, el poder del Evangelio, la manifestación del Espíritu Santo con poder y gloria, jamás se les va a notar en una transformación palpable a toda la familia, primeramente a él y a la familia, y todo el mundo será testigo de una transformación de vida constante que va creciendo día a día. Entonces están confiados en su religión, confiados en sus falsos dogmas, confiados en sus formas de creer desde que nacieron, pero sus vidas son las mismas, sin gloria para Dios, simplemente creyendo que son buenos, porque ellos mismos se juzgan a sí mismos y no se exponen al juicio de Dios a través del Evangelio, para que puedan ellos poner un parámetro correcto, la justicia de Dios en la Biblia, para que ellos se midan y se califiquen si realmente están en la verdad, y si realmente están en santidad, y si realmente van a conocer a Dios al morir, porque sin mancha y sin arruga Dios no va a recibir a nadie.
si solo en santidad podemos ver a Dios. Y la santidad no es un proceso ritual en una iglesia, sino es una vida plena de justicia de Dios, con testimonio de la manifestación del Espíritu Santo y hasta con obras sobrenaturales de la gracia de Cristo. Si no, están en falsas doctrinas. Ahora bien, en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 15, que es por eso tan importante conocer la verdad sin adulteraciones, le dice a Pablo, procura con diligencia, o sea, que sea con todo el esfuerzo, que sea perseverante, que estés siempre buscando esto, le está diciendo, presentarte delante de Dios aprobado. O sea, no te presentes delante de Dios así como que tan simple, tan sencillo, sino que siempre te estés analizando conforme a la Biblia, que siempre estés meditando, si estás obrando bien, si lo que acabas de hablar con tu vecino, si lo que acabas de pensar de tu vecino, si lo que acabas de hablar de tu familia, si lo que estás pensando del prójimo o has hecho, está correcto, conforme Dios lo establece en la Biblia, o estás reprobado. Entonces le dice, tienes que procurar diligentemente estar delante de Dios aprobado, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Era una demanda que Pablo le ponía a otro ministro, a un pastor que estaba joven, que es Timoteo, pero que es una demanda que en este verso Dios nos demanda a todo el pueblo. Tenemos que presentarnos delante de Dios aprobados. Tenemos que ser obreros de Cristo que compartimos la palabra sin tener nada que avergonzarnos de que nadie, ni el diablo ni nadie nos puede señalar que aquí en lo oscuro, que aquí en lo escondido, estamos haciendo cosas en contra de Dios y que estamos haciendo incluso nuestra boca, nuestro pensamiento, pecados que ofenden al prójimo, sino que usamos bien, con obviamente el respaldo del Espíritu Santo por ser santos, por vivir conforme a Dios agrada, la palabra bíblica, donde tendremos el respaldo del Espíritu para que ellos escuchen a Él y no a nosotros solamente. Para que entonces en ellos produzca Dios la semilla de fe, les abra el entendimiento y ellos se rindan a Dios y conozcan a Dios en espíritu y en verdad y no llenos de religión, que nada más tienen falsas esperanzas, que el día que mueren se sorprenden allá con el terror de la eternidad de haberse creído falsas doctrinas. Cuando sus vidas estaban llenas de pecado, pero les dijeron que era normal que fueran pecadores así, que por eso fueran a los cultos o misas cada domingo. No es normal. Una persona tiene que ir superando cada uno de sus pecados. Si es mentiroso ya no va a mentir. Si tiene lujuria y no va a volver a ejercer esa lujuria. Si está pensando mal y hablando mal de sus vecinos jamás lo va a volver a hacer. Su vida tiene que ser transformada si está en la verdad y si está buscando la aprobación de Dios todos los días y no nada más cuando se le ocurre ir a misa. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, nos dice también Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le decía el Dios a Timoteo, bueno, a través de Pablo, que se cuidara mucho de lo que Dios ya había establecido en sus epístolas, de lo que Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento, y que él sabía que eran las Escrituras que lo habían hecho sabio para la salvación en Cristo Jesús, que lo menciona en otro verso, en la segunda epístola de Timoteo, también Pablo a él, y que se cuidara, y que esta sana doctrina, de la cual había sido instruido por el mismo Pablo, que ahora somos instruidos nosotros por el Espíritu Santo, con las mismas cartas de Pablo que le mandó a Timoteo, nos las manda a nosotros Dios a través de la Biblia, y las mismas somos instruidos por el Espíritu como Timoteo también, y que tenemos que persistir ahora haciendo estas cosas de cuidar la doctrina y de cuidarnos nosotros mismos nuestra salvación y nuestra alma en esta sana doctrina. Porque de la manera, dice Pablo, que nos podemos salvar a nosotros mismos, es decir, no perder la salvación que no nos costó nada, y también para que los que nosotros les predicamos como siervos mantengan la salvación que ya les dio Dios, para que no estemos adulterando la palabra de Dios, y que en los siglos de los siglos después de que los apóstoles dejaron la tierra y nos dejaron la herencia en la Biblia, así lo estipuló Dios, no se puede adulterar esta palabra, no se puede cambiar los evangelios, no se pueden cambiar las epístolas de los apóstoles a interpretaciones de nuevos ministerios, de nuevos apóstoles, de nuevos papas,
de nuevos sacerdotes, de nuevos pastores, de nuevos evangelistas. No se pueden cambiar las doctrinas que ya dejó Dios en la Biblia a través de sus apóstoles. Por eso Él los escogió, por eso a Pablo lo tumbó del caballo, por eso a Pablo le dio revelación divina de la que no le dio a los primeros apóstoles, que ellos estuvieron con Cristo. Mas Pablo no estuvo con Cristo, pero estuvo en el Espíritu Santo con Cristo, y le dio la misma revelación poderosa y hasta más extensa que la que le dio Pablo y a Juan, en el sentido doctrinal para revelación para nosotros. Y lo reconoce en la segunda epístola a Pedro, que a Pablo le dio muchas epístolas llenas de profundidad de sabiduría, de conocimiento, que los que no leen la Biblia se pierden porque no la leen, y los que no oran, que son inconstantes por estar peque y peque no oran, también se pierden, porque van a creer el evangelio como se les antoja, y van a creer en la fe como les gusta, y si están en una religión que les prometen tantas cosas de mentira, purgatorios y tantas cosas, se van a ir con esperanzas de mentira, sabiendo que van llenos de pecado, llenos de errores, y piensan que es normal irse así, y en aquel día se van a espantar de pensar que Dios era un Dios que permitía toda la locura humana, aunque estuvieras dentro de una religión cristiana. Y no es así. Sin santidad no podremos ver a Dios. Si no somos sin mancha y sin arruga, no iremos a las bodas del Cordero. Y por eso Cristo dijo que en las bodas entrará el Rey, y a los que no estén vestidos de bodas en santidad con ropas blancas, los va a tirar al infierno. Fue muy claro, de su pueblo, de su gente. Entonces entendemos claramente lo que nos dice aquí. Ahora, la otra parte de Efesios 13, que nos menciona, que estamos viendo ahorita, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos bien que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, de nuestro Dios, de Dios, es un solo Dios, pero esa es la tercera persona, el hermoso Espíritu Santo. Pero aquí los pone Pablo, como lo revela Dios, que Él es un sello, para que entendamos, es una figura el sello, porque Él es una persona, pero que entendamos que Él es como un sello en nuestro espíritu de la promesa. ¿Qué promesa? De vida eterna. Entonces Dios nos salvó para vida eterna, pero es una promesa. O sea, una promesa es algo que está prometido, mas todavía no se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que yo tengo que entender en esto, que es una doctrina que no quiero abarcar ahorita porque nos llevaría mucho tiempo, es que la promesa es que yo tengo que cuidar, conservar en mí ese sello. Yo tengo que abrazar ese sello, protegerlo, para no perderlo, porque entonces no puedo reclamar lo que me prometieron. Si yo no conservo el sello del Espíritu Santo en mí, que es la persona de Dios en mí, a través del Espíritu Santo, no puedo yo reclamar mi herencia el día que me vaya yo de la tierra. Entonces Dios lo puso como primicia, incluso lo menciona que son las arras de nuestra herencia, o sea, es el anticipo, el pago anticipado es una muestra, una señal clara de donde Dios se compromete a entregarnos la herencia en el cielo. Si nosotros conservamos esa arra, si nosotros conservamos ese sello, que es la persona del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros encontramos en la enciclopedia en las redes, que dice que las arras es un contrato que existía en la antigüedad, que se llamaba el contrato de arras, donde también se llamaba como que era un contrato para un anticipo de una persona en privado, de una compraventa, donde las partes pactaban a reserva de que se cumpliese esta compraventa, ya sea de bienes o inmuebles, como una vivienda, entregándose como una prueba, una cantidad parcial de dinero, como concepto de señal de la operación, como un precontrato, vaya, dado que lo que se está contratando es la obligación de firmar un contrato definitivo de una compraventa definitiva en un futuro. Entonces nos aclara aquí esta explicación, que lo que está haciendo Dios es darnos el sello del Espíritu Santo, de la promesa de vida eterna, para que nosotros lo conservemos hasta el fin y podamos cobrar la herencia que Él nos está regalando. Si yo pierdo el sello, no tengo parte con Él. Entonces, por eso dice en el libro de Hechos,
capítulo 2, versículo 38, que el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que puedan recibir el Espíritu Santo una persona, tiene que arrepentirse de vivir una vida en pecado, de vivir una vida lejos de Dios, de vivir una vida aún conociendo a Dios o creyendo en Dios o pensando que conoce a Dios, en pecado. Tiene que arrepentirse, y después de que se arrepiente tiene que haber una conversión en su corazón, que Dios ponga un corazón nuevo, que el Espíritu Santo venga y limpie el espíritu de esta persona, que la sangre de Cristo limpie el alma de esta persona, que ese milagro de conversión es tan glorioso que empieza a hablar hasta en nuevas lenguas, y si no habla en nuevas lenguas no importa, su espíritu está glorificando a Dios, cantando alabanzas a Dios, porque acaba de vivir una conversión poderosa en el espíritu, y entonces ya después se va a bautizar en el agua, porque primero se arrepintió, primero se convirtió, primero nació del Espíritu Santo, ahora va a nacer del agua. Si se mete al agua primero y no sucede lo segundo, de nada sirve si nunca se arrepintió, si nunca se convirtió, si nunca recibió el sello del Espíritu. Y si siguen rituales religiosos, sacramentos religiosos, pues te dicen que lo tienes, y te dicen que ya lo tienes, y te dicen que ya te confirmaron y te bautizaron, y primera comunión y segunda y confirmación, y la vida está llena de maledicencia, está llena de chismes, está llena de pleitos, de envidias, como lo éramos todos en la religión, hasta que convertimos el corazón, hasta que el Espíritu realmente entró, y empezamos ahora a vivir una transformación de carácter moral, empezamos ahora a vivir una gloria que no habíamos vivido, y dejamos de ser religiosos y de veladoras y de estas cosas, a vivir espiritualmente en la cercanía de Dios, adorarlo, alabarlo, a vivir una relación personal con Él, y Él se empieza a manifestar con su espíritu, a darnos toda su verdad, y nos empieza a transformar el carácter para parecernos a Cristo su Hijo, en un proceso de crecimiento. Como seres humanos fallaremos a veces, pero cada vez fallaremos menos y menos y menos, y cada vez nos pareceremos más a Él y más a Él. Eso será testimonio de estar en la verdad, y no nada más en una religión de mentira, que es la más grande o que sean de las más grandes del mundo. Lo que importa es estar en Cristo, y es lo que nos va a salvar, el sello del Espíritu Santo, no el que yo pertenezca a una membresía cristiana. A mí me salva Dios, no la religión. A mí me salva Dios, no el que yo diga que conozca la Biblia. A mí me salva Dios, y si estoy caminando en Él, y si el sello de Él está en mí, y que yo debo dar fruto. Por eso Cristo dijo: por el fruto los conoceréis. Y Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto es amor, que el fruto es paz, que el fruto es santidad, que el fruto es la verdad, que el fruto es benignidad, que el fruto es bondad, templanza, paciencia, misericordia. Entonces, mansedumbre, prudencia. Esos son los frutos de Cristo. No el que le des de comer a los pobres solamente, o que le lleves cobija a los que tienen frío solamente. Eso lo hace cualquiera, hasta los musulmanes y hasta los hindúes. Eso no tiene nada que ver. El fruto del Espíritu son las obras de la gracia del Espíritu, de este sello, que dan testimonio en las personas de que están tomadas por el Espíritu de Dios y están siendo transformadas, y que dejaron de ser religiosos de rituales a ser espirituales de verdad de Dios. Es por eso que también encontramos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, que dice la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero, y a este Dios lo ha exaltado en su diestra como príncipe y como salvador, para que dé a todo Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, dice Pedro, el cual solamente Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Como estamos viendo aquí, Pedro les está predicando
a los judíos fariseos, líderes, llenos de la Biblia, llenos del Antiguo Testamento, la iglesia verdadera, la que está desde el principio, las que son las únicas dejadas por Dios, que eran ellos, les está diciendo, es que no es así, no es religiosidad ya. Hay que entregarse en el Espíritu, y si el Espíritu está en ti, le vas a dar la gloria a Cristo con tu vida, no nada más con que digas con tu boca. Tu vida va a ser un reflejo que estás en la verdad. Y entonces ellos se molestaron y se enojaron porque eso implicaba que aunque se expusieron a la verdad en la predicación que Pedro está haciendo, ellos en su corazón no querían dejar su religiosidad, no querían dejar sus pecados y se querían confiar en su iglesia. Su iglesia los va a salvar porque la iglesia tiene muchos siglos, como también los fariseos tuvieron muchos siglos, y pensaban que como eran los representantes de Dios en la tierra, pues ellos eran la verdad. Y se fueron al infierno todos, porque estaban llenos de maldad y lo sabían, y no se arrepintieron cuando les predicó a alguien la verdad, que en este caso fue Pedro. Por eso en Juan, capítulo 14, verso 26 dice, el Espíritu Santo, el Consolador, es quien el Padre va a enviar en mi nombre, les dice Cristo a los apóstoles. Él nos dice a nosotros también. El Espíritu Santo es el único que les puede enseñar a ustedes todas las cosas. Y Él les va a recordar en el espíritu de ustedes todas las cosas que yo enseñé cuando anduve en la tierra. Entonces, el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Es por eso que en Hechos 1:8 dice Pedro, que recibiréis poder cuando haya venido sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo, para que entonces, les decía Cristo a los discípulos también, entonces así me van a hacer ustedes testigos, no solamente aquí en Jerusalén, sino en todo Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Decía Cristo, hasta que no venga el Espíritu Santo, entonces Él les puede enseñar la verdad dentro. Y hasta que no venga el Espíritu Santo a ustedes, o sea, hasta que no entre el sello, no en una religión que te mete en sacramentos, no, hasta que en verdad no entre el Espíritu en tu vida, no vas a poder ser un testigo fiel lleno de luz, lleno de amor, de misericordia y de santidad. Vas a pensar como el mundo piensa, vas a pensar como la religión cristiana piensa, pero no vas a pensar en lo espiritual mío, porque el Espíritu todavía no está en ustedes. Por eso en Hechos 10:38 dice también la palabra que Dios ungió con Espíritu Santo, esa es la unción que recibimos de Dios, el Espíritu Santo, con esa unción ungió a Jesús de Nazaret, por eso Él anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a todos, anduvo sacando endemoniados el diablo, porque Dios estaba con él con el Espíritu Santo. Es por eso que en Mateo 10:8 dice Jesucristo a todos los que van a ser sus hijos por la presencia del Espíritu Santo, dice, vayan y sanen a todos los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera a los demonios, vayan y ustedes den la gracia que yo ya les di, porque ustedes la reciben todos los días, como dice Primera de Juan, todos los días recibimos gracia sobre gracia de Cristo en la oración, y de esa gracia que recibimos de Él, porque transforma nuestra vida hacia la santidad, ahora compártanla a los demás para que crean en mí. Por eso en Juan 14:12 Cristo dijo mismo, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las va a hacer también, y aún mayores hará, porque yo me voy al Padre, y yo les voy a enviar el Espíritu Santo, que Él les va a apoyar para que hagan milagros y sanidades en mi nombre, y sea glorificado el Padre, y sea glorificado el Hijo. Nada más. No podemos andar haciendo milagros glorificando a otros seres que se aparecen por ahí. No podemos andar haciendo milagros con santos que se murieron y se andan apareciendo. Porque ese no es el Evangelio de Cristo, sino es el diablo que anda haciendo milagros y maravillas, como nos lo advierte Pablo, y se aparece como demonio, pero se aparece como ángel de luz que nos advierte Pablo, haciendo maravillas y milagros para desviar de la verdad, para que se crean dogmas de fe de mentira, y la gente esté llena de pecado pensando en sus milagrosos, ¿verdad? Y claro que hay milagros que suceden a uno o a dos o a tres para que tengan fe en esos seres aparecidos, que nada tienen que ver con Cristo, que nada tienen que ver con Dios, ni con el Evangelio de los apóstoles, ni en la fe verdadera, porque el Espíritu Santo no lo tienen dentro para que les confirme la verdad, y por eso no crecen en salvación. Tienen mucha fe en tantas cosas, pero sus vidas están llenas de pleitos entre esposos y esposas, con sus hijos, están llenos de maledicencia, están llenos de problemas morales muy fuertes en las familias, pero llenos de religión,
llenos de creencias de milagrosos y de santos muertos, pero nada de la verdad, porque no conocen el Evangelio y sobre todo porque no tienen el sello del Espíritu Santo para conocer el Evangelio. Y para terminar, en este pasaje 14 dice, hasta que reciban la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos, nos dice Pablo que el hecho de tener este sello nos confirma que un día recibiremos la redención plena, que nos haremos transformados a los ángeles, que nuestra naturaleza será transformada a la naturaleza de los ángeles como hijos de Dios en el cielo, que es en el día del fin, como lo dice la Biblia, pero que solo serán aquellos que están sin mancha y sin arruga y que han sido invitados a las bodas del Cordero, porque están en santidad, no porque están bautizados, no porque son confirmados, no porque van a una iglesia cristiana, no porque pertenecen a una membresía cristiana, van a ir al cielo. No, es porque el sello del Espíritu Santo que dicen tener ellos, los hace vivir en santidad, ya no chismolean, ya no hablan mal del prójimo, lo bendicen aunque el prójimo sea alguien tan malo, sea alguien digno de ser criticado, no lo hacemos porque tenemos temor de Dios, porque nos damos cuenta que también somos pecadores y que somos también dignos de ser condenados y condenamos al hablar mal de alguien. Entonces ese entendimiento nos lo da el Espíritu, pero no solo eso, nos da la gracia para vencer la carne que quiere chismolear y nos da la gracia para vencer todas las cosas que hacemos en contra de Dios y del prójimo, que no nos damos cuenta y que en nuestro pecado y en nuestra ceguera decimos, no, no es malo, no, todos lo hacen, eso no es malo, y tenemos nuestra propia moral y nuestra propia balanza de qué es bueno y qué es malo. Como dice Isaías, hay de los que a lo bueno dicen malo y que a lo malo dicen bueno, y las cosas buenas de Dios no las conocen, y cuando se las platicamos dicen, no, eso no es de Dios, porque ni conocen a Dios ni las cosas de la Biblia, pero sí conocen su religión que defiende. Y lamentablemente esa es la tristeza de ver millones y millones de almas peleándose, divorciándose, que creen en Dios y que creen en su religión, pero no lo conocen. En Romanos capítulo 8, verso 23 dice que, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando esa redención y remisión de nuestro cuerpo en Romanos 8:23. Ahora, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Nos dice Pablo que es posible que nosotros estemos entristeciendo al sello que Él nos puso, o sea, la persona de Él que nos puso, que es el Espíritu de Dios, con nuestros pecados, con nuestras desobediencias, con nuestras faltas de oración, que no nos llenamos de gracia para vencer la carne. Entonces, esas tristezas que provocamos en Él, al ser todavía mundanitos, o al ser todavía impíos en nuestra manera de vivir, hacemos que perdamos el sello, que estemos perdiendo el sello, y que un día vamos a llegar sin sello, y vamos a reclamar la herencia y no vamos a alcanzar nada por no tener el sello. Por eso nos lo confirma Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 17, dice, creyentes tienen que orar sin cesar. Eso también nos lo enseñó Cristo en los evangelios. En el 18 dice, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. Y dice clave el 19, no apaguen el Espíritu Santo. O sea, si dejan de orar, si dejan de ser agradecidos, están apagando el Espíritu Santo. Dice Mateo 6:6, que es una doctrina que no vamos a ver hoy, cómo se debe de orar. Mas tú cuando ores, nos enseñó Cristo a todos cómo orar. Entra en tu aposento, en tu cuarto, cierra la puerta, que nadie te moleste. Ora a tu Padre que está en secreto. No le ores a San Charbelo, ni a San Charbela, ni a San Judita. No me ores a mí, dice Pedro, ni Pablo, ni nadie. No, ora a tu Padre que está en el secreto. O sea que el único que te puede escuchar es Dios, nadie más. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cristo nos enseñó a orar al Padre solamente a través de Él. Entonces no le oramos a nadie más que al Padre. Todos los que le oran a otros seres, que porque Dios dice que Dios los puso para que ayudaran en la intercesión de los santos, son mentiras. No escapen. Santiago 1:12 dice, soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido, por eso nos dio su sello, vida eterna, pero los que le aman se resisten a las tentaciones. Los que le aman realmente, cuando llega la tentación, y que también nos dice Santiago que la tentación no proviene de Dios, Dios no tienta a nadie, pero Él sí permite las pruebas para que nos demos cuenta en qué nivel espiritual de santidad estamos. Él permite que lleguen pruebas a nuestra vida, sabe que el diablo a veces nos tienta, sabe que nuestra carne, nuestro pecado nos va a tentar, y Él permite que lleguen estas adversidades, estas angustias y tribulaciones a nuestra vida, porque si lo soportamos, vamos a estar bienaventurados, bien felices de ver que somos más que vencedores en Cristo, que nos llenamos de gracia, que estamos obedientes a Dios, pero cuando estamos cayendo en las tentaciones de pecado y pecado y pecado, sabemos que la corona de vida la estamos perdiendo, estamos apagando el espíritu por el pecado, estamos en riesgo de no recibir la corona de la vida. Por eso quiere que nosotros veamos en las pruebas, analicemos nuestra vida, si estamos en la verdad o en una religión de mentiras, que por más sacramento que tomamos, seguimos igual de pecadores. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, principalmente la vida eterna, ya limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Si una persona no tiene temor de Dios, mucho menos tiene santidad y mucho menos está perfeccionando en la carne y en el espíritu. Él está apacentándose a sí mismo de que pues no es tan malo y no es tan malo y que pues todos pecan y que siempre sacando excusas, pero no conoce la verdad. Hebreos 4:1 nos dice, temamos pues, hay que temer, no sea que permaneciendo aún la promesa de vida eterna para entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Les advertía Pablo, tengan temor, analícense, porque si andan en pecado, no están avanzando en santidad, ni crean que van a ir a reclamar una corona porque les dicen en la iglesia. No, escuchen lo que la Biblia dice, porque es de Dios, esa es la palabra de Dios. Por eso dijo Cristo, yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarlos. Y les dejo mi palabra, esa palabra los va a condenar aquel día, porque se te advirtió con la palabra de que no te confiaras en tu religión. Mas tú quisiste tu religión para seguir en pecado, síguele. Pero aquel día, cuando estés llorando por la eternidad en el fuego eterno, acuérdate que se te advirtió. Por eso Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, que era tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, está hablando de Abraham, coherederos de la misma promesa. Entonces, es por fe que nosotros sabemos que hay una promesa, pero nosotros permanecemos en la voluntad de Dios como lo hizo Abraham, y recibiremos la corona. Y para permanecer en la voluntad de Dios de ser santos, solo se puede con la gracia de Cristo, y para obtener la gracia de Cristo solo se puede lleno del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, necesitamos orar todos los días y leer la Biblia todos los días, y después de leerla, entender por qué la carne nos puede llevar al mal, y por qué el enemigo nos puede tentar, y cómo podemos vencer con las estrategias que Dios nos da en su palabra, y con la gracia y el poder de su Espíritu. Es la única manera. Y para terminar ya estos dos versos y este análisis, veamos 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 5, cómo somos participantes de la naturaleza divina, que es este sello que Dios pone en nosotros. Dice, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las cosas que provienen de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, el que tiene al Espíritu Santo ha recibido esto, mediante cómo se va a hacer manifiesto en nosotros el conocimiento de aquel, de Cristo, que nos llamó por su gloria y por su excelencia. O sea, el que conozcamos toda la profundidad del Evangelio de Cristo, es como conocemos todo esto, por medio de las cuales conocer todas sus promesas, conocer toda su verdad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos promete salvar a toda la familia si le somos obedientes y caminamos en santidad con Él, nos promete la vida eterna principalmente, nos promete que haremos obras más grandes que las que Él hizo de sanar enfermos, levantar muertos, nos promete infinidad de cosas, prosperidad espiritual, prosperidad económica, nos promete llevarnos a todas las naciones a predicar el Evangelio. Dice, para que por estas promesas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Dice aquí Pedro, para que nosotros pudiéramos obtener todas estas bendiciones, Dios nos reveló a su Hijo con poder a través de su Espíritu Santo.
Esa participación de la naturaleza de Dios en nosotros nos ayuda a entender las promesas y a conseguirlas y a poder pertenecer a esta vida y a esta piedad y vivir en ella, porque la naturaleza del sello de Él está presente en nosotros. O sea, que si no vives esta gloria, es porque nada más tienes religión. Así que cuando vives con el sello del Espíritu Santo y estás en la verdad, nos termina diciendo este versículo Pedro, entonces por eso ustedes ya han huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de los deseos pecaminosos, de la concupiscencia. Verso 5, por eso ustedes también, poniendo toda diligencia, todo su esfuerzo y toda la perseverancia en esto mismo, añadan a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Dicen, ya que ustedes están llenos del conocimiento de Dios y de la presencia de Dios, entonces pongan por obra virtudes, porque de esta fe tiene que dar fruto. Y la virtud, que vienen siendo los atributos de Cristo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la misericordia, la santidad, bueno, agreguen conocimiento, sigan leyendo para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios y entendiendo las profundidades de los misterios espirituales que Dios tiene guardados en la Biblia para los que le aman, para los que le obedecen. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar en esta parte de la epístola del primer capítulo de Efesios, solamente estos dos versículos 13 y 14, porque tenemos que ahondar en la doctrina sana de lo que estos dos versos implican, y como ya lo vimos en este estudio, y en el siguiente continuaremos a partir del versículo 15, si Dios nos lo permite. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.